finalizar con hacer un cierre de lo que es la unidad 1, que habíamos hablado de Maslow, ¿sí? Y la pirámide de Maslow. Y acá, con esto que venimos hablando un poco de lo que son las necesidades básicas, ¿sí? Según Virginia Henderson, como hemos visto en la clase anterior. Bueno, acá en contrapunto tenemos a Maslow, que también tiene una mirada en algunas cosas bastante similares. Por ejemplo, la parte de fisiología, que lo ubica como la base de la pirámide. Bueno, tenemos esto, ¿no? La respiración, el descanso, la alimentación. Después tenemos la parte de la seguridad, que tiene que ver con la seguridad física, pero también con una seguridad económica, ¿no? Esto de poder tener un trabajo. Entonces él considera que es una necesidad básica. Quizás no es la de la base, pero es la que sigue. Y cómo el trabajo muchas veces ordena, organiza a una sociedad, ¿no? O sea, cuando hay un déficit de trabajo, y bueno, evidentemente impacta en todas las áreas de la vida de cualquier persona. Entonces él la pone como, ahí nomás, ¿sí? De la base, el que sigue. Después habla de la afiliación, que nosotros en la afiliación que entendemos de todos los aspectos sociales de las personas. Somos seres sociables y necesitamos entonces pertenecer a un grupo, tener vínculos en esto de amistad, familia, ¿no? Reconocimiento, esto de quién soy yo, cómo me veo, que soy parte de, ¿no? En relación a mi autoestima, es el valor que yo me asigno a mí mismo, ¿no? El valor como persona, ¿no? Y por último, ¿qué quiere decir él? Que si yo tengo cada uno de estos pasos de la pirámide, puedo llegar a la autorrealización. Eso es lo que hace referencia más. Y para yo sentir una persona autorrealizada o que tengo todo lo que necesito para tener una vida o una calidad de vida digna, necesito primero tener cubierto todo esto, ¿sí? Entonces habla de las necesidades básicas, de tener una seguridad económica, pero también tener una cuestión física que yo pueda desempeñar mi trabajo, tener vínculos, establecer vínculos, que a pesar de que trabaje tenga tiempo para tener vínculos y sostenerlos, un reconocimiento, reconocerme como el valor como persona, y todo eso me lleva a la autorrealización, ¿no? A esto, a un estado de plenitud, donde yo tengo todo esto cubierto. Bueno, de eso habla Maslow cuando habla de un concepto de salud. Y para que una persona se sienta autorrealizada, primero tiene que tener lo básico, la necesidad fisiológica, la seguridad, los vínculos y el reconocimiento como valor como persona que es. ¿Está? O sea que es más completo, si se pueden fijar, porque acá no habla solamente de lo fisiológico, está hablando de otras cuestiones que tienen que ver, digamos, a las personas. Voy a subir un poquito la fuerza por el ruido. Bueno. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? Que cuando yo veo el recorrido de una persona, que la tengo en una situación de que yo la estoy entendiendo, y bueno, quizás como auxiliar puedo ver, lo primero que voy a ver van a ser las necesidades fisiológicas, porque es lo que yo voy a ir a trabajar. Pero no tengo que dejar de mirar lo otro. No quiere decir que yo vaya a ser el mecanismo por el cual esa persona se siente autorrealizada. Pero sí puedo a lo mejor contribuir a que tenga algún tipo de vínculo, ¿no? Ya sea con la familia, si está en un geriátrico que pueda interactuar con otros. Bueno, esto de no perder de vista sería la palabra. No perder de vista otras cuestiones que tienen que ver con el cuidado de las personas por solo enfocarme en lo fisiológico, ¿sí? Porque el cuidado de las personas es un cuidado integral, no sé qué es mi todo. ¿Está? Bueno, ¿preguntas sobre esto? Una pregunta, ¿cómo lo ven a esto? ¿Cómo lo piensan si ustedes fueran pacientes? ¿Cómo se ven en esto? ¿Están dormidos, güey? Están
Es bastante acertado en lo que uno como quisiera va viviendo y como lo que, claro. Sí, yo lo veo como algo bastante completo y bastante concreto. Sí, sí. Entonces, me parece que Maslow va un paso más de a lo mejor las teóricas que hemos visto, ¿no? Porque las teóricas como que hacen hincapié quizá en estas dos, y el vínculo o los vínculos, como que no sé si se hablan tanto, ¿no? Como que no es tanta prioridad, y tampoco hablan de una cuestión de autorrealización, ¿no? Entonces me parece que son palabras muy importantes a tener en cuenta. Bueno, y nos quedaba pendiente, ¿qué más? ¿Que era prevención primaria, secundaria y terciaria? ¿O ya lo habíamos visto? No lo vimos a eso. Nos quedamos en leer lo de auxiliar de enfermería. Bien. Hasta ahí llegamos. Prevención primaria, secundaria y terciaria. Entonces, primaria, secundaria y terciaria. Bien. Vamos a ir a ejemplos, ¿sí? Cuando hablamos de primaria, la palabra primaria, la misma palabra se dice, que prima, que está primero. Entonces, en un sistema de salud, ¿qué es lo primero? Y lo preventivo. Entonces, todo lo que es primario va a apuntar a hacer prevención. Por ejemplo, un Papa Nicolau. Papa Nicolau es un estudio que se hace para prevenir cáncer uterino, ¿no? Entonces, ¿qué se quiere lograr con eso? Y hacer una pesquisa de que antes de que suceda la enfermedad, poder hacer una prevención y un control. Y que si hay una enfermedad, bueno, ojalá sea un estadio menor, ¿sí? Entonces, es para eso, es para prevenir, ¿no? Una vacunación, por ejemplo. Vacunas. ¿Qué previenen las vacunas? Y enfermedades, ¿sí? El Papa Nicolau, y bueno, sí, también previene SIDA y cáncer. Entonces, bueno, ¿a qué apunta? Bueno, un conjunto de medidas que se aplican en un proceso de salud-enfermedad antes de que el individuo se enferme. O sea, lo ideal que sería, bueno, que sea antes. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Prevención. ¿Sí? Prevenir. ¿Está? ¿Qué pasa cuando ya estamos en una secundaria? ¿Qué les dice eso? Yo cuando hacemos el colegio dice primaria, secundaria, terciaria. Bueno, entonces, ¿qué vamos a ver en la etapa secundaria? Ya vamos a ver enfermedades, pero lo que tenemos que hacer es disminuir, reducir, ¿sí? Ese nivel. Entonces, reducir la duración de una enfermedad, por ejemplo, si está en fase inicial y no encuadrarla cuando ya está en fase terminal. ¿Ah? Entonces, si yo un par identifico una situación, bueno, estaría en una cuestión secundaria, pero no avanzada. ¿Sí? Distinto que ya hay un cáncer y haya tomado, o sea, tumores, ¿sí? Entonces ahí ya estamos en una etapa secundaria. ¿Qué es esto? Detección precoz, ¿sí? Y tratamiento temprano. Entonces, tratamiento temprano y pesquisa precoz. ¿Sí? Esto me doy cuenta que está en un estadio primario, a pesar de que hay una enfermedad, entonces se trabaja de otra manera. ¿Y cuál será la terciaria entonces? ¿Sí? Cuando ya habiendo una enfermedad se apunta a la rehabilitación. ¿Sí? Entonces acá le voy a dar ejemplos súper fáciles. Primario, un dispensario, un centro de salud es una atención primaria. Secundario es un hospital. Y terciario es un servicio especializado, por ejemplo, diálisis.
¿Sí? Porque ya hay un daño, hay rehabilitación, pero de un nivel de mayor exigencia. Entonces ya no es secundario, ya es especializado. ¿Sí? Bien. ¿Se entendió esto? Sí. Es bastante sencillo, es para que ustedes ubiquen qué es algo primario, qué es algo secundario, qué es algo terciario. Entonces, vamos a los ejemplos que ustedes pueden ver. Yo tengo un paciente que empezó con una lesión y esa lesión, en lugar de avanzar en el sentido que se va recuperando, se va profundizando, va pasando a lo mejor una úlcera de un estadio 1 a un estadio 3, ahí yo ya me paso, ¿no?, a una etapa secundaria. ¿Por qué? Porque esa úlcera, en lugar de avanzar, se está complicando. Y si se está complicando, yo voy a tener que hacer una intervención en un hospital. ¿Sí? Es una atención ya secundaria, porque va a haber que sacar el tejido que está muerto, voy a necesitar un quirófano, voy a necesitar asepsia, cuidado, gasas, ¿sí? Más horas de enfermería, mejor alimentación, para que esa herida sane y se vuelva a regenerar. En cambio, si yo en una prevención primaria sería rotar al paciente para que no haya una úlcera. Y si existe una úlcera, que no pase de un estadio 1, que yo la pueda recuperar. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, sí. Así llevándole un ejemplo de lo que nosotros haríamos. Bien. Bueno, entonces, a ver, en esto sería más o menos que ustedes puedan profundizar y leer un poquito más, pero sería eso, ¿no? En estos tres aspectos: prevención, reducción y rehabilitación. ¿Sí? Y con eso completaríamos la unidad 1 y estaríamos en condiciones de pasar a la unidad 2. ¿No copiaron? ¿No? Bueno, ahí faltan un par. Copien tranquilo, yo voy a ir abriendo acá. Bueno, en esta unidad 2, vieron que yo ya les había anticipado como que es todo fisiología, entonces por ahí es tratar de hacerlo de un modo que sea como no tan aburrido, que sea entretenido, ¿sí? Bien. Como gran idea, nosotros como seres humanos, ¿sí?, como seres humanos representamos nuestra unidad menor, ¿sí?, es las células. Entonces, las células nos representan, ¿sí? O sea, la unidad más pequeña, pero sin embargo, tiene todas las funciones que cumple un ser humano, ¿sí? Yo acá voy a comparar con el material de ustedes. Los que lo vayan a ver después lo pueden ustedes también revisar, lo han subido. Lo han subido al WhatsApp, creo que me dijo la... Sí, lo enviaron al grupo de WhatsApp. Bien. Bueno. Ahí está. Bueno, entonces, como les decía, en esta segunda unidad tenemos como varios temas. Uno de los temas es célula, y después vamos a ver una forma, porque en realidad lo que la ciencia hace es decir, bueno, nosotros somos una célula, somos un ser humano, pero es tan complejo a veces el ser humano
que hay una forma de que nos vamos a acordar de todo. Entonces, vamos a hablar del ser humano como un sistema. ¿Sí? Entonces, después, acá ustedes en el apunte, tienen en la parte de la unidad 2, ¿cómo se dividiría? Entonces tenemos el sistema nervioso, ¿sí? Sistema urinario, los sistemas reproductivos, femenino y masculino, ¿sí? Bien. Y después tenemos lo que sería órganos de los sentidos. Tenemos por un lado sistemas y órganos. ¿Está? Esto es una forma de clasificación que nos ayuda nada más que a la comprensión de cómo está constituido en líneas generales el cuerpo humano. Por supuesto que después se va desglosando dependiendo de, qué sé yo, de la especialidad que uno elija. Esto es en rasgos generales, son cosas que la mayoría ya lo he visto en el primario, en el secundario, pero vamos a hacer una mirada un poco general. Entonces, habíamos dicho que la célula, que tiene anatomía, fisiología, por un lado. Entonces, la anatomía habla de cómo está constituida y la fisiología de cómo funciona. ¿Sí? Son dos cosas distintas, porque yo leí. Bueno, este borrador cuenta con goma, la parte de la felpa y de este otro lado dice no. Pero la función, la fisiología es borrar. ¿Sí? Entonces, esto es lo mismo. Bueno, por un lado, vamos a ver cómo está constituida la célula y después vamos a ver cómo funciona la célula. Que representa las funciones del cuerpo humano, pero de su capacidad mínima, ¿sí? Entonces, vamos a decir que la célula es una unidad anatómica y fisiológica del organismo. ¿Por qué decimos esto? Bueno, porque nace como nosotros, crece como nosotros, algunos nos reproducimos, no todos ahora, y morimos, ¿no? Cuando hablamos de reproducción, hablamos de reproducir otro ser humano, pero sí nos reproducimos internamente, ¿sí? O sea, la célula tiene la capacidad de autogenerarse. Nosotros envejecemos, pasa el tiempo, pero para que eso suceda, hay células que mueren y células que nacen. Así como cuando el pelo no tenemos el pelo desde que somos bebés. Entonces el pelo se cambia, pero va saliendo pelo nuevo. ¿Por qué? Porque, bueno, porque el folículo tiene un ciclo celular, que a los tantos días uno cambia, entonces el cabello se cae y vuelve a salir otro. ¿Cuándo vuelve a salir otro? Bueno, cuando hay irrigación en el bulbo ráquido. Entonces, las células, las funciones son estas. Para que ustedes se vayan haciendo después su forma de estudiar. Nacer, crecer, reproducir y morir. ¿Sí? Eso es lo que la célula hace. Lo mismo que hace el ser humano. Igual. Bien. Entonces, cuando hablamos de la morfología, es la forma. ¿Cómo son las células? Y tienen diferentes formas. ¿Ves? Que son todas así como las ven en el dibujito, redonditas y bonitas y todo esto. Prolijitas. No, tenemos diferentes clasificaciones. Entonces, cuando hablamos de morfo, hablamos de forma. Acuérdense, morfo, forma. ¿No? Es como al revés, además que decimos morfo. Y dentro de esa forma hay un determinado tamaño, ¿no? Entonces, tiene formitas así, una más grande, otra más chiquita, ¿sí? Otras ovaladitas, y lo vamos a ver en una estructura que tiene la célula adentro, ¿sí? Que es una figura de microscopio esta, para que se entienda. Entonces, ustedes van a ver diferentes formitas, ¿sí? Entonces, las células
también pueden ser, en esto de los tamaños, macroscópicas y microscópicas. Macro siempre es grande y micro, pequeño. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? Bien. Bueno. Eso es como las grandes características en las que vamos a hablar. Después ustedes van a tener un dibujito como este, ¿sí? Donde tienen los numeritos y van a tener, eso está en el WhatsApp, si no lo tenés, ¿está en el WhatsApp del grupo? Sí. ¿Sí? Bueno, abrite en el grupo de WhatsApp, está la unidad 2. ¿En PDF? Sí, en PDF. Abrilo tranquila. Ahí en la unidad 2 te va a salir el dibujito que estoy hablando yo. Y si no te queda grabado, igual cuando veas la clase, que van a pasar ahí en la clase. Dentro de la unidad 2 van a ver un dibujito parecido a esto, que es como si fuera un huevito partido del medio, y adentro se van a ver las partes, ¿no es cierto?, de la célula. ¿Sí? Entonces vamos a tener el nucleolo, el núcleo, los ribosomas, la vesícula, el retículo endoplasmático rugoso, el aparato de Golgi, el citoesqueleto, el retículo endoplasmático liso, mitocondria, peróxima, citoplasma, lisosoma y centriolo. Entonces, eso serían todo lo que está constituido la célula, todas las partes que tiene adentro la célula, tiene estas pequeñas celulitas y de diferentes formas. Si se fijan, van a ver que son todas diferentes, ¿sí? Bien. Entonces después empezamos como a hablar de cada una de ellas. Bueno, de para qué sirven todas estas cosas. ¿Por qué la célula tiene todo esto? Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer, yo voy a borrar acá, y vamos a enunciar cada una de las partes de la célula. Y después vamos a hacer como una flechita y ver la función de cada una. ¿Sí? Es importante. ¿Hasta acá todos entendieron? Sí. Bien. Listo. Entonces, la célula está constituida o formada por el núcleo, nucleolo, más los ribosomas, Vesícula, retículo endoplasmático rugoso, el retículo endoplasmático, lo voy a abreviar a sí, sí. ¿Qué más? El aparato de Golgi, citoesqueleto, retículo endoplasmático liso, Sí. mitocondria, peroxisoma, citoplasma, rizosoma y centriolo. Mitocondria, Peroxisoma, son, citoplasma, sí. lisosoma y centriolo. Porque esto me va a querer el lisosoma veo colectivo. Lo vamos a poner acá. Bueno, miren, yo sé que por ahí los nombres son medio raros, pero bueno, les voy a dar uno para que ustedes empiecen a razonar el por qué. La mitocondria, ¿sí? La mitocondria es la 9. A ver si está, yo no me acuerdo si está definida la mitocondria. No. El núcleo está definido porque es muy importante. Pero el día de yo
la mitocondria necesita esto. ¿Sí? Y a la vez necesita esto. Ahí les explico. Para que la célula realice el metabolismo, es como que yo les diga, para hacer una carrera, yo necesito entrenar. ¿Sí? Yo quiero correr una carrera, necesito entrenar. Pero cuando yo empiece a entrenar, ¿qué va a pasar? Voy a correr. Cuando yo empiezo a correr, ¿qué necesito? Oxígeno. ¿Sí? Energía. ¿Sí? Energía, ATP. Bueno, la mitocondria cumple esa función de oxígeno celular. O sea, para que la célula se reproduzca, necesita oxígeno. Pero a la vez, para generar oxígeno, y yo para generar combustible tengo que ir a buscar de dónde saco el combustible. Si yo tengo un paciente, por ejemplo, el Fe es hierro. Si yo tengo un paciente que está anémico, falta hierro, y yo necesito que el paciente se movilice, haga esto, ¿qué va a pasar con el paciente? No va a tener fuerza. Y va a decir, me falta el aire, no tengo fuerza. Y adivinen por qué es. Por esto. Entonces, por eso es importante lo de la célula. ¿Sí? Para entender uno. Y yo digo, no, pero el doctor dijo que te tenés que mover. Pero si el paciente está anémico y no tiene un buen aporte de hierro, y no se lo alimenta como corresponde, o no se lo suplementa como corresponde, y no tiene energía de dónde sacar para el movimiento. Entonces su metabolismo celular es deficiente. Entonces, si es deficiente, su recuperación va a ser más lenta. Y si a eso le suman factores de riesgo o la edad de la persona, y bueno, sí, más vale, obviamente que gastar más tiempo en recuperación o postrado, porque me está faltando todo esto. Entonces, así de importante es la función celular. ¿Sí? Bien, por darles un ejemplo, esto lo tienen en el libro, pero yo les quiero dar siempre ejemplos para que ustedes vayan un poco entendiendo, sí, ¿para qué me sirve esto a mí? ¿De qué me sirve esta información? Bueno, es muy importante esta información, porque es cómo funciona tu cuerpo. Entonces es una cuestión de entender la lógica. Que yo no le puedo pedir a una persona que está anémica o que está baja en hierro que tenga un buen ciclo celular, una buena recuperación si le faltan nutrientes. ¿De dónde va a sacar la energía como que quiera hacer un auto andar un auto sin nafta? ¿No vale? ¿Sí? Bien. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Por qué? Bueno. Entonces vamos a ver algunas de las partes, como tienen ustedes acá en el apunte, ¿sí? Por ejemplo, el citoplasma es la parte de la célula que se encuentra entre la membrana celular por fuera y la membrana celular por dentro. ¿Por qué dice esto? La membrana nuclear. Perdón, la membrana nuclear. Sí, bueno, porque la membrana a su alrededor tiene una membrana interna imperceptible, o sea, están pegaditas, sí. Es como que tiene una telita por fuera y una telita por dentro, ¿sí? Entonces, el citoplasma se encuentra entre la membrana celular por fuera y por dentro, ¿sí? Y lo que hace el citoplasma dice que encuentra diferentes elementos intracelulares, lo que denominan organelas que cumplen diferentes funciones. Son el aparato de Golgi, el retículo endoplasmático, los lisosomas, la mitocondria. Vieron que acá dice mitocondria participa en el metabolismo celular. ¿Sí? Centrosoma, etcétera. ¿A dónde lo estás viendo eso, profe? En la página 3. En la página 3. Ay, Debajo del acá dibujito. está. Debajo del dibujito. Sí. Bien. Entonces, si tuviéramos que resumir, ¿qué diríamos del citoplasma? ¿Qué es qué? Una membrana de la célula. Una parte de la célula que se encuentra entre la membrana interna y la membrana externa. ¿Y qué más? Y que en el citoplasma es como que ustedes se den una idea, es como ese líquido que es viable para que coexista el aparato de Golgi. ¿Vieron como en el dibujito?
que tienen acá, es como si esto fuera como el citoplasma como un líquido. Un líquido que está entre las dos membranas y que en ese líquido están todas las otras organelas, ¿sí? Porque si no, ¿qué pasaría? Aquí se juntan, se van por un lado. Vieron que el cuerpo humano necesita estructura en todo, en las células. Si yo no tuviera huesos, ¿qué pasaría? No podríamos No estar parados. No podría estar parado. Entonces, el cuerpo siempre va encontrando la forma de que todo lo que le pertenezca tenga cierta estructura, ¿no? Bueno, en este caso el citoplasma es lo que favorece para que estas organelas coexistan. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. Es esto. Bueno, entonces este sería el citoplasma. ¿Sí? Favorece, contribuye a que existan las organelas. Bien, ahora vamos a ver el núcleo. ¿Sí? En la página 4 te va a decir que el núcleo es la parte de la célula que se encuentra por dentro de la membrana, ¿sí? Rodeado por el citoplasma. O sea, todo este citoplasma, núcleo. ¿Sí? Vamos a poner la N. Núcleo. ¿Ah? ¿Y qué es lo que hace el núcleo? Bueno, el núcleo contiene jugo nuclear, contiene al nucleolo y a la cromatina, ¿sí? Núcleo, el jugo nuclear, porque vieron que todo tiene que navegar en algo en el cuerpo. Vieron que nosotros somos 70% agua. Entonces, el núcleo, si no tuviera el jugo nuclear, bueno, no existiría. Entonces, todo tiene un medio que facilita en nuestro cuerpo. Y tiene los cromosomas. ¿Alguien sabe qué son los cromosomas? ¿Alguien sabe? ¿Se le ocurre qué puede ser los cromosomas? Vieron cuando dice, tiene cromosomas estándar. Los cromosomas son Parte del ADN es lo que nos identifica únicos. Es genética. Entonces, la historia celular, la memoria de cómo yo fui constituido, de mis antepasados, desde mis abuelos hasta mis padres, y esa es mi única constitución. ¿Sí? Así yo tengo un hermano gemelo, son diferentes los cromosomas. ¿Tá? Fueron concebidos en segundos después. Son diferentes. Entonces, esta información, esto contiene mi información genética. ¿Quién soy? Yo tengo una pregunta, ¿quién sos? No tenés cromosomas. ¿Quién soy? ¿No? Es pregunta que me hacen a veces. Bueno, entonces, el núcleo contiene mi información de cómo soy yo, mi parte genética, mi estructura. También contiene al nucleolo, que es un núcleo más chiquitito, que es donde están alojados los cromosomas. ¿Sí? Esto, imagínense como cositas chiquititas, minúsculas dentro de otro. El jugo núcleo, o sea, donde habita. Dentro del núcleo, este es el núcleo, este es el citoplasma. Pero adentro del núcleo está el nucleolo, un núcleo más chiquitito, que adentro del nucleolo están los cromosomas. O sea, mi información genética es como si estuviera guardada en una cajita más pequeña, dentro del núcleo de la célula. ¿Sí? Bien. ¿Cuál es la función entonces? Bueno, acá viene la función. Nutrición, relación y reproducción. Entonces, el núcleo tiene funciones. Estas funciones van a ser nutrición, esto que les decía recién. Sí, bueno, pero ¿cómo me alimento si estoy anémico? Bueno, tengo que consumir hierro. Y bueno, tendré que ver qué alimentos tienen hierro para mejorar mi metabolismo celular. ¿Sí? Relación. Y reproducción. Y muy rápido me dicen, Yo trato de ir poniéndoles con ejemplo para que les sea más fácil. Entonces, ¿qué tiene que ver con la nutrición? Lo que hablábamos recién. Bueno, según cómo yo me alimento, va a ser mi respuesta en todo sentido.
¿cómo voy a crecer? ¿No es cierto? Si un niño está mal nutrido, ¿qué pasa? No puede No desarrolla igual. Claro. No desarrolla igual. Su cerebro no funciona. Los primeros 2 años de vida son los años más importantes. ¿Por qué? Porque es donde se absorben todos los nutrientes que van desarrollando el sistema nervioso. ¿Sí? Lo digestivo, lo pulmonar. Entonces, si un niño está mal nutrido, y bueno, sí, se va a desarrollar, pero no va a ser eficiente su desarrollo. ¿Sí? Quizá crezca menos, quizá tenga una cuestión cognitiva más lenta, quizá tenga otros problemas gastrointestinales, respiratorios. Todo está relacionado a cómo nos alimentamos. ¿Sí? Entonces, la nutrición va a depender de eso, ¿no es cierto? De cómo nosotros incorporamos sustancias nutritivas. ¿Cuál es la base de la alimentación ahora que ya tenemos más información? Las proteínas. Si una persona está alimentada todo el tiempo con fideos y no consume proteínas, es una mala nutrición, aunque tenga índice por encima de los trópicos. Sí, aunque tenga grasa, está mal nutrido. No es lo mismo. Entonces, nuestra base es la proteína. Puede ser proteínas vegetales, puede ser proteínas animales. Pero son las proteínas lo que hace a nuestra función celular. Entonces, alguien no puede estar comiendo o solo pasta, o solo fruta, o solo verdura. Que nuestro organismo, ¿qué hace? Sigue subsistiendo, sigue estando, porque el cuerpo tiene la función, pero va a ir tomando las proteínas de qué? Y de mis huesos, entonces me empiezo, de mis músculos, entonces mi salud se va deteriorando. ¿Por qué? Porque empiezo con una desnutrición. ¿Sí? Bien. Nadie es vegetariano. No. Vegetales, pues podés compensar, no es lo mismo. Por más que discutan, no es lo mismo, ¿no? Porque la función del cerebro necesita proteína animal. No necesita. O sea, de un momento que... Sí, siguen viviendo, pero llega un momento que el cuerpo, cuando envejeces, igual te pasa factura. No quiere decir que el que coma carne no le pasa factura. También le pasa factura de otras cuestiones. Pero no es si hay una nutrición equilibrada, no va a ser por eso, será por otra cosa. Quizás un factor genético, no lo sabes. Pero lo importante... ¿Cómo? En caso de los vegetarianos. Y tienen que compensar por suplementación, B12. Pero no es que no, a ver, no es que no consumen B12, tienen que suplementar, porque tu organismo te lo va a pedir, pues es un momento que no va a entrar en letargo o en confusión mental. Pues necesitas eso para tu cerebro. No es para el cuerpo, es el cerebro. Bueno, sí, el cerebro está en el cuerpo, pero lo que quiero decir es que lo necesitas sí o sí. Entonces, si no lo obtenés la suficiente cantidad de los vegetales, tenés que suplementar con B12. ¿Sí? Que la B12 lo que hace es favorecer el ingreso de la proteína a la célula. Entonces, por eso se toma la B12. ¿Sí? ¿Y hay algo de especial o es cualquiera que sea de los vitaminas? Y va a depender de tu alimentación. Porque uno cree que está bien nutrido y a veces no. Y no es lo mismo que vos te nutras a los 20 años que te nutras a los 40. Porque ya de 40, 50, tenés otros requerimientos. Necesitas más proteína. Mientras más grande, más proteína. ¿Saben por qué? Porque la proteína va a proteger el músculo. Y si yo no tengo músculo, tengo más factores de riesgo como anciano que una persona joven. Si yo no tengo músculo y soy anciano y me caigo, me hago una fractura de cadera. Pero si tengo músculo, es menos probable que me suceda eso. Pero para tener músculo, necesito proteína. Y para generarlo, tengo que hacer ejercicio de fuerza. Porque el músculo proteico es Claro. Y cuando vos comes menos de lo que necesitas, el cuerpo que hace, sí, yo te voy a ayudar a vivir, te va a decir el cuerpo. Te voy a tomar de donde vos tenés proteína. Me voy a músculo. Entonces, vas a ver ancianos chiquitos. Y ahí entras en la sarcopenia. La sarcopenia es eso, pérdida de músculo. Por eso una persona, cuando está postrada, hay que moverla, porque los 15 días pierde masa muscular. ¿Se dan cuenta? Pero si no tiene fuerza para moverse, ¿cómo hacemos? Alimentación.
Alimentación, alimentación, alimentación. ¿Sí? Entonces, la nutrición va a ser a través de proteínas, hidratos de carbono, lípidos, ¿sí? Hidratos de carbono y lípidos. Priorizando las proteínas, menos que hay un problema renal, por supuesto. ¿Sí? Proteínas. ¿Vamos hasta ahí? La relación. Bueno, la célula, en el medio en el que vive, junto con otras células, se relacionan entre sí. ¿Sí? Por estímulo o por rechazo. ¿Sí? Ya sea porque, por ejemplo, si nuestro cuerpo nos está defendiendo de un agente externo, va a rechazar, va a repeler. Virus, por ejemplo. ¿Sí? Siempre y cuando nuestro sistema inmune esté preparado para combatir a ese virus que está queriendo ingresar al cuerpo. Y si es alimento o es una célula que viene a reparar, el cuerpo la recibe. ¿Sí? Por eso habla de la relación, que puede acercar o rechazar células. ¿Sí? Y después tenemos la de reproducción, que es la capacidad que ya tienen las células de dar células hijas, ¿sí? Mediante un mecanismo de reproducción indirecto, proceso que hace la misma célula. Cuando la célula, vieron que cuando veíamos en el primario que la célula se subdivide y generan otras células. ¿Sí? Bien, entonces esas son las funciones. Cuando hablamos de funciones, hablamos de fisiología. ¿Cómo funciona? Bien. Preguntas hasta acá. Esto a grandes rasgos, la célula es bastante larga. Pero bueno, acá le damos más o menos las funciones más principales, para que ustedes entiendan. Porque después tienen cada una de estas para que funcione, ¿no? Todas tienen un porqué, ¿sí? Bien. El que quiera o el que quiera lo puede leer o releer o recordar a lo mejor. Yo no les voy a preguntar eso, sí les puedo preguntar como grandes rasgos cuáles son las funciones. Y esto que ustedes entiendan, que para que un paciente se recupere tiene que comer, se tiene que mover. Entonces por eso las fisiológicas están abajo. Sí, pero la nutrición es más importante de lo que uno a veces le da la relevancia. Uno a veces piensa, bueno, tiene suero, se lo higieniza, ya está. Pero si no come, o si está mal nutrido, y no repara. Si no repara, es una persona que va a estar postrada y que cada vez su situación se va a ir comprometiendo más. ¿Sí? Bueno, ¿vamos hasta ahí? Sí. Bien. Después en la página 5, en la página 4, ya empieza a hablar de tejido. Sin embargo, cuando uno habla de tejido, piensa como en una cosa más macro. Sin embargo, el tejido constituye esto, la unión de células. ¿No? Todas las celulitas, una al lado de la otra, una al lado de la otra, constituyen un tejido. Entonces ahora vamos a hablar un poquito de eso. ¿Todos copiaron? Bien. El que quiere copia, si no, puede ir siguiendo lo de la fuente que está también, ¿no? Esto es como a modo de proceso de entendimiento, nada más. Bien. Ok. Entonces, cuando hablamos de tejido, hablamos de unión de varias células. ¿Sí? Vamos a ver qué tipo de tejido tenemos. Entonces, estos tejidos están constituidos por células, y vieron que les decía yo que siempre tiene que haber un medio donde habitemos. Entonces ya,
Las células más, ¿qué dice ahí la Sustancia intercelular. sustancia intercelular. ¿Por qué? Porque como nosotros somos 70% agua, siempre va a haber algo donde esté navegando, un medio interno se le llama, ¿sí? Siempre nuestro organismo tiene un medio interno que facilita. Bien, entonces, acá vamos a hablar de las formas de las células, en esto de que pueden ser diferenciadas o no. ¿Sí? Bien. Entonces, vamos a tener diferentes tipos de tejidos. Tipos. Leemos fácil así cuadritos en flechita para entenderlo, para que les quede. Bueno, tenemos el epitelial, el conjuntivo, Sanguíneo. Cartilaginoso. Óseo. Muscular y nervioso. y nervios. Bueno, muy bien. Y acá, como siempre, vamos a poner como algunas palabras clave para que nos quede grabado. Acá el óseo es fácil. ¿A qué va a ir vinculado? A los huesos. El muscular, El músculo. ¿sí? El sanguíneo, la misma palabra dice, a la sangre. Entonces, cuando ya despejamos todas estas, y bueno, por ahí nos queda leer a lo mejor esta. ¿Sí? Bien. Epitelio. Epitelio. ¿Qué será? ¿Sí? A la piel. Piel y mucosas. Entonces, piel y mucosa. ¿Por qué? Porque la piel es el órgano más grande que tenemos y es el que transmite mucha información. Si nosotros estamos pálidos, nos dicen, uy, tengo pálido. Si corremos o nos da el calor, ¿cómo nos ponemos rojos? ¿Sí? O sea, en la piel nos da ciertos síntomas, ¿sí? O nos refleja algún tipo de información, ¿sí? También es un órgano que responde a los sentidos, ¿por qué? Por el tacto, ¿no? La piel, cuando pasa el mano, siente, ¿sí? Entonces, es el epitelio, piel, mucosa y tacto, ¿sí? Bien. El conjuntivo son células poco diferenciadas, ¿sí? Y que tienen una sustancia también intercelular y su función son con diferentes tejidos, son los tejidos también de reparación, de defensa y de sostén. Entonces, reparación y defensa. ¿Sí? Y después, el último que nos queda, el cartilaginoso, que la misma palabra me está diciendo un poquito. Cartílago. ¿Sí? Cartílago. Entonces, ¿qué dijimos recién? Si no tenemos huesos, se nos cae todo. Bueno, el cartílago también tiene una función de sostén. ¿Sí? De partes duras y partes blandas y de articulaciones. Y después tenemos el sistema nervioso. ¿A qué apuntará el sistema nervioso? ¿Qué piensan ustedes? ¿Sí? ¿Sí? Nervioso. ¿Qué les dice la palabra? De los nervios del cuerpo. Neurona.
a las neuronas. ¿Sí? Acá en el músculo, para destacar, vamos a poner esto. El corazón es un músculo. ¿Sí? Porque vamos a tener por ahí muchos pacientes que van a tener afectados músculos. ¿Sí? Si lo vamos a destacar ahí como cardíaco. ¿Sí? Que es uno de los dos. Bien. Dentro de lo que es el sistema nervioso, vamos a tener el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. Bien. Bueno. Hasta ahí sería una pregunta para que anoten diferencias. Anoten si quieren para que lo lean. Diferencias entre las palabras tejido y órgano. Y diferencias entre las palabras sistema y aparato. ¿Sí? Porque son cosas distintas. Diferencias entre tejido y órgano y entre sistema y aparato. Bueno. Bien, ¿estamos hasta ahí? Sí, sí. Bueno. El tema que sigue es, en la página 7, ya entraríamos en lo que es sistema óseo. Borrando. Esto es lo importante del sistema óseo, son como los grandes rasgos, o sea, tal vez haga un minutito para que se entienda. Lo tengo. Es que no se ríe de mi dibujo, son rarísimos, algo que pueda hacer un dibujo. Bueno, suponiendo que acá estoy como una línea imaginaria que sería la pelvis o la cintura, ¿sí? Esto se lo denomina miembros superiores y miembros inferiores. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que yo tengo que conocer a grandes rasgos cuáles son los huesos que tengo de los miembros superiores y los miembros inferiores. ¿Por qué dirán ustedes? Bueno, pues si yo tengo un paciente que tiene una fractura, bueno, cuando hago mi pase de guardia tengo que saber qué es lo que estoy hablando y dónde está situada la lesión de mi paciente. Voy a decir, no, se quebró, no sé dónde. No. ¿Es en el miembro superior o en el miembro inferior? ¿Esta fractura de qué parte? Parte. Fémur, rótula, no sé. Conocimiento de grandes rasgos de los huesos, supuesto más grandes, menos, ¿sí? No vamos a hablar de cada una de las partes del hueso del cráneo, pero sí, bueno, de fémur, ¿sí? Bien, entonces, yo les sugiero que los cataloguen así.
Entonces, dentro de lo que es los miembros superiores, ¿cuáles son los huesos que ustedes conocen? Esa sería La caja torácica. la... Pero se entendió. Se entendió, ¿no? Que era una cosa que era una esqueleto, ¿no? Esqueleto era algo así. Bueno, entonces tenemos que, así, lo que ustedes saben, ¿qué es? Cráneo. Cráneo. Bien. ¿Qué más? La columna cervical, Cervical. ¿Qué más? los hombros, ¿Se dice hombros? ¿O cómo se dice? ¿Qué más? clavículas, Costillas. costillas, Sería que tórax. tórax, ¿Sí? Bueno, los vamos sabiendo. ¿Qué más? Los huesos de la cara. Bueno, puede ser los huesos de la cara. A mí me interesaría más que sepan estos. ¿Sí? ¿Qué huesos tenemos acá? Y tenemos el cúbito, el radio de los brazos. la cadera, Pongo acá. Cúbito, radio. Radio. ¿Qué más? Aquí tenemos pelvis. ¿Sí? Bien. Cadera, fémur. Abajo. Acá. rodillas, Rótula. Tibia, peroné. Tibia. Perone. ¿Está? Sí. Así. A grandes rasgos, ¿no? No me interesa que usted me diga, no, la columna vertebral está constituida por el nervio discal. No. En grandes rasgos, tengo que saber cuáles son, qué está constituido, los miembros superiores y los miembros inferiores. ¿Mm? Entonces vamos a tener la cabeza que contiene el cráneo, ¿sí? Dentro de la cabeza está la cara. Entonces vamos a tener, bueno, la mandíbula. Tenemos la columna vertebral, bueno, tenemos cervical, dorsal, lumbar, ¿sí? Sacra. ¿Mm? El tórax, bueno, ¿cómo está constituido el tórax? Eso todo lo que es miembro superior, bueno, brazo, antebrazo, mano, cintura escapular. ¿Mm? Y en los miembros inferiores, ¿qué vamos a tener? Bueno, la cintura en una porción libre, o sea, de la pelvis, como hablamos recién. En lo que es la pierna vamos a tener pierna y muslo. Entonces en el muslo vamos a tener el fémur y el resto de la pierna vamos a tener tibia y peroné, ¿sí? Y el pie. ¿Ah? Bien, pero todos estos huesos funcionan de alguna manera como que, tema que viene, La articulación. articulación. Las articulaciones. ¿Sí? Entonces, porque si no estaríamos así, ¿no? Esto, uno. Entonces, yo necesito articular. Que se entregue. ¿Sí? Movimiento. ¿Qué opinan ustedes de una persona grande? ¿Cómo vienen las articulaciones? ¿Vieron que dicen mucho? Les duele. Parte las articulaciones, no puedo mover. Bueno, entonces, vieron que volvemos siempre a lo mismo. ¿Por qué duelen, molestan o las articulaciones se ven atrofiadas? Por la falta de líquido. Por la falta de líquido, porque volvemos a lo mismo. Vieron que decimos, todo el tejido tiene que tener un medio que habilite que ese tejido funcione. Entonces, cuando entramos en años, ese líquido que tienen las articulaciones empieza a perderse, ¿no? Entonces, al perderse no hay lubricación. Entonces, la persona dice, oh, me duele, cuando doblo el brazo así me duele, siento que no puedo más hasta acá. Entonces, si no se mueve y no hay músculo, no hay buena alimentación, ¿qué pasa? El proceso de salud-enfermedad se ve afectado. ¿Sí? ¿Se han dado cuenta? Entonces, todo es como yo le decía a otros alumnos.
La suma de las partes da el resultado. O sea que yo no puedo trabajar algo aisladamente sin contemplar lo otro. Y así debería ser todo. Entonces, yo tengo que, en la sumatoria, voy a ver el resultado. Si yo hago ejercicios, pero no puedo porque tengo malas articulaciones, pero a su vez no como bien, y el cuerpo va a funcionar con los nutrientes que tiene, porque va a intentar dar respuesta, pero se va a ir consumiendo sí mismo. ¿Por qué? Porque el aporte que se le da es ineficiente. Y si hay buen aporte, pero no hay movimiento, entonces tampoco sirve. ¿Por qué? Porque no se generan nuevas células, no hay metabolismo. Si yo como bien, me muevo, pero duermo mal, ¿qué pasa? Si no descanso, no regenero células. Es toda una cadena, o sea, es como la cadena de una bicicleta, ¿no? Que tiene eslabones. Si faltan eslabones, bueno, capaz que un tiempo más aguanta la cadena, pero va a llegar un momento, se corta el eslabón. ¿Por qué? Porque están faltando las otras partes, ¿sí? Entonces, las articulaciones es un conjunto de partes duras que tiene que ver con huesos, pero también con partes blandas. Y el fin es sostener y mover, ¿no? Esto me ayuda. ¿Se dan cuenta lo que es una articulación, no? Sí, sí. Adentro. Sí. Entonces, eso, más allá del hueso, yo tengo estos mecanismos. Es como, yo les decía, es como un títere, ¿no? Vieron que el títere tiene, el títere no, el títere. El titiritero lo mueve porque tiene unos hilos. Bueno, la articulación debería ser esos hilos. El títere solo no se mueve, pero si yo muevo los hilos, hay movimiento. Entonces, esto es muy similar. ¿Cuáles van a ser los elementos de las articulaciones? Bueno, consta de distintos elementos. Uno van a ser la superficie, que es el contacto que tiene con huesos, los elementos interarticulares, que son los que se encuentran sobre la superficie del hueso, y los periféricos. Los periféricos siempre están a los extremos, ¿no? Son las que rodean las articulaciones. Todo eso permite que se genere el movimiento. ¿Mm? Y después acá habla de diferentes tipos de articulaciones, ¿sí? Bueno, tenemos la diartrosis, ¿sí? Anfiartrosis y sinartrosis, ¿sí? Creo que se escucha mucho, tiene artrosis. Se escucha mucho esa palabra, ¿no? La gente como que la ha familiarizado mucho. Entonces, la diartrosis son articulaciones, pero con mucho movimiento, ¿no? Mucho. La anfiartrosis es cuando hay una articulación, pero con escaso movimiento, ¿sí? O sea, esto para que yo pueda ver en el paciente. Bueno, a ver, mueve la mano así, extende, hiperextende y contrae. Hiperextiendo, contrae. Entonces la persona dice, no, yo llego hasta ahí, no. O puedo extender esto, pero me cuesta por ahí volver. Bueno, es para tener una idea de cómo están funcionando sus articulaciones. Y la sinartrosis o suturas son articulaciones sin movimiento. Cuando ustedes, por ejemplo, un paciente, no sé yo, con una ACV, que tiene una hemiplegia de uno de los lados, ustedes van a ver que hay como una cuestión de que hay, ¿no? Se cae un lado. ¿Y cómo puede ser si tendría que estar igual? Bueno, porque hay un problema con las articulaciones, con los músculos, entonces produce como una inmovilización de esa zona. Entonces, ¿cómo se logra que vuelva a articular? Por ejercicios. Que ya se hace el fisioterapeuta para volver a activar los músculos, las articulaciones, ¿no? Entonces, Vale. más lento. Claro, ¿qué va a depender de la recuperación? De todos estos procesos. De que coma bien, de que se mueva, que haga los ejercicios, que genere masa muscular para tener fuerza. Si no, ¿cómo va a mover? Si el músculo está dormido o ha perdido masa muscular, le cuesta el doble. Bueno, entonces ahí es donde uno trabaja con el paciente, ¿no? Esto de mejorar el tono muscular. Mejorar el tono muscular. Bien, entonces, los músculos en sí, según la miología, es el estudio, ¿no? El origen.
y cómo están ubicados y cómo están fusionados estos músculos con los tendones y con los huesos adyacentes, ¿no? Porque el músculo, ¿qué hace? Recubre los huesos, ¿sí? Dentro de, acá ustedes tienen el dibujito. El sistema muscular esquelético une a los huesos mediante los tendones y las fascias, ¿sí? Permite movimientos voluntarios que pueden ser de contractibilidad y elasticidad. ¿Mm? Entonces, cuando yo digo que es contractibilidad, cuando hace esto, contrae, y elasticidad cuando se expande, ¿sí? Porque el corazón hace esto, hace un bombeo, que se contrae, bombea, la sangre expulsa, contrae, expulsa, ¿sí? Por eso se habla de que es un músculo, ¿sí? Porque tiene estas características. ¿Cuáles van a ser las propiedades de los músculos? Acá se los voy a anotar. Porque sería, ¿qué es lo que hacen las propiedades, no? ¿Qué es lo que hace que el músculo sea músculo? ¿Sí? ¿Vamos bien o ya nos aburrimos? ¿Vamos bien? Sí. Bueno. Entonces, músculos y sus propiedades. ¿Cuáles que dijimos recién? Contractibilidad. ¿Qué más? Elasticidad. Elasticidad. ¿Cuál otro? No para. Plasticidad. Extensibilidad Extensibilidad. y excitabilidad. Sí, también. Bueno, la contractibilidad y la elasticidad ya los hablo. Bueno, la plasticidad es un poco similar a esto, ¿no? Como que tiene esa capacidad de adaptarse. La extensibilidad y la excitabilidad. Cuando hay una ruptura, por ejemplo, de un músculo, ¿qué pasa? Si ese músculo no se trabaja, se acorta, ¿sí? ¿Cómo les puedo explicar? Es como que si se achicara. Por ejemplo, si yo empiezo a caminar así, ¿sí? En vez de caminar derecho, de columna vertebral hacia derecha, con el tiempo voy a generar un acortamiento acá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque mi cuello va a estar así. ¿Vieron en las personas grandes que hacen esto? Sí, hay acortamiento. Entonces, ¿por qué? Porque hay una mala posición de la columna vertebral. Entonces, yo siempre tengo que tratar de caminar derecha o derecho y tratar de hacer ejercicios que extiendan, ¿no? Hiperextiendan. ¿Por qué? Porque si no, esa posición, con el tiempo que yo adapto en la marcha, me va poniendo en esto, ¿no? Cambio el camino mal, empiezo a perder estabilidad, porque se caen, porque hacen esto, van caminando así, caminan derecho, entonces mi centro de gravedad se ve afectado, hay acortamiento del músculo, esta parte de acá, ¿no es cierto? En lugar de estar extendida ahí, hace esto. Y ustedes lo acuestan al paciente, y el paciente con los hombros no apoya en la cama. ¿Ven que están así? ¿Se dan cuenta? Porque hay un acortamiento ya. Entonces, eso hay que trabajarlo. Inconsciente, todo lo hacemos, en una mala posición. ¿Sí? Entonces, los músculos se entrenan. ¿Sí? Pasa que nosotros no lo hacemos, pero se entrenan. Bien, entonces dijimos que las propiedades son estas. Excitabilidad, significa que tiene la capacidad de autoexcitarse para que se inerve el músculo, ¿no? Entonces, una de las capacidades, por eso habla el corazón en sí mismo, ya lo vamos a ver, tiene esta función de excitabilidad porque se inerva. Se inerva quiere decir que
tiene unas fibras que por una descarga que se hace eléctrica en el músculo, genera que, ¿vieron como el gato cuando se inerva los pelos? Bueno, igual, se inerva, se activa, ¿no es cierto? Y eso hace que el corazón haga ¡pum! Entre la sangre, expulsa. Entra, contrae, expulsa, contrae. Pero necesita de ese estímulo, ¿sí? Que es una especie de corriente que tiene el corazón. ¿Vieron que en las películas le hacen descarga cuando entra en el paro? Bueno, es por eso. Es porque se detiene el corazón, porque no hay carga eléctrica que haga que bombee, entonces se hace una descarga y el corazón vuelve a fibrilar. Pap, 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 ¿sí? Entonces tiene que ver con esa capacidad que tiene el músculo. ¿Sí? Bien. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Bien? Bien. Bien. Entonces, el sistema muscular esquelético está constituido por fascículos, estoy en la página 15, por fascículos musculares formados a su vez por conjuntos de fibras musculares y tejidos conjuntivos. Esto es como si uno tejiera, ¿no? Es como que todo está conectado de una manera para que el músculo funcione, ¿no? Este entramado, si ustedes se fijan en las imágenes, no sé si en el PDF lo tienen en color, Sí, está en pero color. si no, bueno, vieron que tienen como líneas, ¿no? Los músculos, como si fuera un tejido. Bueno, tiene que ver con esto, con los fascículos musculares y el tejido conjuntivo. Entonces, hace como este entramado que permite que las funciones se ejerzan. Por eso cuando una persona hace pesas, por ejemplo, y llega a una cuestión de fallo significa que hay ruptura de las células musculares, porque excedió la capacidad que tiene el músculo de soportar determinado peso, es como si fueran hilos, ¿no? De una madejita, se empiezan como a tic, 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 a soltar, se empiezan a romper, pero el cuerpo, ¿qué hace? Repara ese daño. Entonces, ¿qué hacen? Van la celulita y vuelven a tejer. Cuando vuelven a tejer ese músculo que se rompió, se genera más músculo. Entonces, el ejercicio de romper la masa muscular genera hipertrofia. ¿Qué hipertrofia? Que el músculo vaya creciendo, pero porque hubo un daño previo. Las fibras se fueron rompiendo frente a un esfuerzo, un estímulo que hace el músculo, y el cuerpo que hace siempre repara. Entonces, para reparar, genera más masa muscular. Entonces, la persona que se dedica, digamos, a hacer ese tipo de deporte, va generando hipertrofia, rompiendo capas musculares de a poco para ir generando volumen. ¿Sí? Porque el cuerpo siempre va a reparar. Y cada vez que repara, se va agrandando. Se va agrandando. Entonces, para sostener ese volumen de músculo, hay un estímulo externo, que se hace con peso y carga, pero la reacción es interna. ¿Sí? Entonces, esto por eso habla de conjunto de fibras musculares. Cuando esas fibras se rompen y se sanan por un proceso de reparación celular, bueno, el tejido empieza a crecer. El tejido muscular empieza a crecer, pero por reparación. ¿Sí? Bien, entonces, cada músculo, a su vez, está insertado en el hueso, ¿sí? ¿Por medio de qué? De tendones. ¿Sí? Esos tendones están constituidos por tejido elástico. El tendón es parecido a un elástico, ¿sí? Entonces, ayuda a la articulación, pero también hace un efecto como de, ¿no? De vuelve los tendones como que esa función elástica de ir y volver, ¿sí? Estos tendones son elásticos y son fibrosos. Y están formados por fibras musculares, ¿sí? Bien, entonces los músculos también a su vez tienen un recorrido de vasos sanguíneos y fibras nerviosas, o sea, todo lo que es la sangre va a nutrir también porque los músculos, ¿qué van a hacer? Y bueno, van a tomar nutrientes. ¿Y cómo llegan esos nutrientes? Y bueno, a través del tejido sanguíneo, ¿sí? ¿Y cómo llega el tejido sanguíneo? Y por el músculo del corazón, que se encarga de bombear la sangre a todo el cuerpo. ¿Vieron cómo todo va? Como un rompecabezas, ¿no? Como, se anda mal el corazón, se anda mal los músculos, sí.
todo funciona de una manera, la verdad, bastante perfecta. Entonces, vimos las propiedades de los músculos, ¿sí? Y la unión neuromuscular a través de los tendones y las articulaciones. Bueno, toda esa parte sería la de articulaciones, bueno, sistema muscular, sistema óseo, y nos quedaría ya, para entrar en la próxima, ya aparato digestivo. Esto ya es más divertido, les prometo que es más divertido. ¿Por qué? Porque cuando nosotros ya empezamos a ver aparato digestivo, después podemos entender cuando hay un paciente que hay que colocar una sonda nasogástrica, ¿sí? Pero yo para colocar una sonda nasogástrica tengo que saber sistema, aparato digestivo, ¿sí? Porque si yo coloco mal la sonda, en lugar de ir al estómago, me voy a ir a los pulmones. ¿Ah? Entonces, por eso todo, primero se estudia lo fisiológico, o sea, cómo funciona y cómo está constituido la morfofisiología, para después yo, cuando hago una técnica, sepa cómo se hace y qué cuidado voy a tener en relación a esa técnica. ¿Sí? Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No? Bueno. Muy bien. Ya vimos la parte como más aburrida, ahora vamos a ver no, ahora vamos, ya para la próxima les prometo que vamos a estar más divertidos, van a trabajar más ustedes. Así que vamos a hacer, traigan leído para la próxima, a ver, aparato digestivo, y entraríamos el sistema cardiovascular, que es un poquito más largo. Así que el que pueda, vaya avanzando, ¿sí? Aparato digestivo y Y empezaríamos con parte de aparato cardiovascular, ¿sí? Corazón. ¿Ah? Corazón, que es muy lindo. Muy bien. Bueno, recuerden que les queda todo grabadito por si hay algo que no se entendió, o si quieren revisar del material que mandó Ale, que está también algunas partes resumidas, les puede servir a ustedes. Pero como yo les decía, lo más importante es que puedan identificar los grandes grupos o las cuestiones más macros, que van a ser las que ustedes más van a utilizar a la hora, por ejemplo, de esto, de pasar una guardia o de elaborar un informe, para que lo tengan presente. ¿Sí? Muy bien. Bueno, gente, nos vemos el próximo jueves, el mismo horario, todo igual. Esta semana hubo una situación mía particular que no podía venir mañana, ayer, mañana. No podía venir ayer, así que por eso dimos las clases hoy y el jueves continuamos entonces, ¿sí? Muy bien. Perfecto, Eduardo. No, por favor, espero que se haya visto bien porque no me estaba viendo cómo salir. Espero que se haya visto bien cualquier cosa, si no... Ah, hay alguien conectado, Araceli. Araceli, esa es nuestra compañera. Araceli, se te ve, te vimos. A ver si le puedo... Ah, no, ella lo publicó. Bueno, perfecto. Y Eliana también está conectada. Bueno, ¿alguna duda de la gente que está conectada? Si quieren ahora para que yo les pueda contestar. Si no, las preguntas que lleguen a surgir las pueden hacer el próximo encuentro, que es el jueves. ¿Sí? Bien. Bueno, le ponen manito de que está todo bien. Perfecto.
Chao. Bueno, nos vemos. Perfecto. Hasta el jueves. Chao,